¿Qué es la estadística para negocios? Otorga las herramientas necesarias para reunir, analizar, presentar e interpretar datos en el campo de los negocios y la economía, proporcionando a quienes toman decisiones una mejor comprensión del entorno comercial y económico, de tal manera de ser más eficientes en su tarea. Tipos de estadísticas. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. Estadística diferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Variable de estadística. Datos cualitativos. Datos que utilizan información no numérica para la descripción. Por lo general son palabras, pero pueden incluir fotografías, películas, grabaciones u artefactos. Datos cuantitativos. Información que describe, explica e informa sobre fenómenos utilizando números. Los datos cuantitativos se clasifican en dos. Datos cuantitativos discretos. Prácticamente hablamos de números enteros por valores completos. Se cuentan, no se miden. Datos cuantitativos continuos. Este tipo de datos cuantitativos se refiere al flujo constante de valores posibles de la variable. Estos datos no se restringen a valores enteros. Los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse. Diferencias clave entre cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo se centra en los números, cantidades, grados y medidas, mientras que el cualitativo atiende a las cualidades, identidades, forma. Los datos obtenidos mediante técnicas cuantitativas son generalizables, mientras que los obtenidos mediante técnicas cualitativas no lo son. El enfoque cuantitativo es más objetivo, mientras que el cualitativo trabaja más con aspectos subjetivos. Población infinita es la que tiene un número extremadamente grande de componentes, como el conjunto de especies que tiene el reino animal. Población finita es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos, como el número de especies, el número de estudiantes, el número de obreros. ¿Qué es la muestra? La muestra es una parte generalmente pequeña que se toma del conjunto total para analizarla y hacer estudios que le permitan al investigador inferir o estimar las características de un problema. Censo. Un censo es un padrón o lista. Su uso más habitual está asociado al censo poblacional o censo de población, donde se contabilizan los habitantes de un pueblo o de un país y se recogen diversos datos con fines estadísticos. Parámetro. Se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y orientativo para evaluar o valorar una determinada situación. Muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de población. Estadístico. Es una rama de la matemática y una herramienta que estudia usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural. ¿Qué es la tabla de frecuencia? Es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Agrupadas. Tabla con datos agrupados se emplean si las variables toman un número grande de valores o variables. Es continua. Se agrupan los valores e intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. Los datos no agrupados son las observaciones realizadas en un estudio estadístico que se presentan en su forma original, tal y como fueron recolectados, para obtener información directamente de ellos. Frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La
La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. La frecuencia relativa es la proporción de veces que se repite un determinado dato. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. La frecuencia relativa acumulada es el número de observaciones menores o iguales a el mismo valor de la variable, pero en la forma relativa. La media es un conjunto de números, en algunas ocasiones simplemente llamada el promedio. Es la suma de todos los datos dividido entre el número del total de datos. La moda. La moda es un conjunto de números y es el número que aparece más a menudo. Mediana. Es un conjunto de números, es el número medio en el conjunto. Después de los números han sido arreglados del menor a mayor, o si hay un número par de datos, la mediana es el promedio de los números medios. Rango. Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. Varianza. Mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Se calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor. Desviación típica o desviación estándar. Es una medida de dispersión para variables de razón, variables cuantitativas o cantidades relacionadas y de intervalo. Se realizó un estudio para determinar el porcentaje académico de los alumnos de la clase de estadística, elaborando una tabla de frecuencia de datos no agrupados. El resultado que nos arrojó dicha información fue la siguiente, que son los resultados que se proyectarán en el siguiente histograma.